Imagina ser el único humano en un planeta sin vida, a más de 200 millones de kilómetros de la Tierra, durante unos largos 18 meses. Esa es la premisa de la película de Ridley Scott, El Marciano o Misión Rescate, protagonizada por Matt Damon y basada en la novela de Andy Weir. Se trata de una película y libro que nos presentan una historia que trata de ser realista en la medida de lo posible, usando mucha ciencia, recreando locaciones reales del planeta rojo y que además hace uso de equipos y misiones reales de la NASA. Hoy vamos a hablar de qué es verdad y qué no en la ciencia del marciano. El Marciano es la primera novela del autor Andy Weir, quien se ha convertido en uno de los escritores de ciencia ficción contemporánea más leídos. La historia de cómo esta novela terminó siendo elegida para adaptarse al cine es una lección de éxito asombrosa. Pasó de ser un libro autopublicado en Amazon.com a luego ser comprado por una editorial para ser publicado en forma física y luego a convertirse en una opción para ser adaptado al cine. Y todo esto en un lapso de 4 días. Lo que cautivó a los lectores de la novela de Weir era su nivel de detalle técnico, que hasta hacía pensar que el autor era ingeniero aeroespacial o que trabajaba para la NASA. Bueno, Weir es ingeniero de software y su padre fue físico, y se llama a sí mismo aficionado a la física relativista, la astrodinámica y la historia de los vuelos espaciales. Y es por eso que la ciencia del libro es increíblemente acertada, tanto así que ingenieros de la NASA han manifestado su asombro con el libro. Cuando este luego fue adaptado al cine, el guionista Drew Goddard quiso que la precisión científica de la película sea tan buena como el libro. Pero eso no quiere decir que tanto la novela o el libro estén exentos de errores, y eso también vamos a explorar en el video de hoy. Ahora sí, empecemos con un poco de contexto de lo que propone esta historia. El protagonista es Mark Watney, botanista, ingeniero mecánico, astronauta y uno de los 6 tripulantes de la Ares 3, la cual es la tercera misión con tripulantes humanos de la NASA en Marte, llevándose a cabo en el año 2035. Bueno, desde la grabación de este video solo faltan 10 años para el 2035 y en la vida real hablamos de misiones tripuladas a la Luna en los próximos años, no a Marte, aunque SpaceX cree que puede poner una Starship tan pronto como en el año 2026, aunque por supuesto eso no será una misión tripulada. Sin embargo, vemos que la ficción es más optimista que lo que realmente está pasando. Volviendo a la historia, en el día solar 18 de los 31 programados para la misión Ares 3, una fuerte tormenta de arena amenaza con hallar el MAV, el vehículo de ascenso marciano, imprescindible para abandonar Marte, así que la misión tiene que ser abortada inmediatamente. Pero, en medio de la vorágine del escape, Mark es golpeado por escombros y es dado por muerto, haciendo que la comandante de la misión decida dejarlo atrás. Y aquí empieza la historia de Mark en su periplo por sobrevivir en un planeta increíblemente hostil para la vida. Pero, ¿por qué es Marte tan hostil? Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el último de los planetas rocosos o telúricos. Tiene un diámetro de 6.792 kilómetros, casi la mitad que la Tierra, pero una masa que equivale a alrededor del 10% de la masa de nuestro planeta. Los días marcianos, llamados Sol en la película, por nomenclatura oficial adoptada por la NASA, tienen 24 horas con 37 minutos. Es muy similar a los días terrestres y es el más similar de todos los planetas del sistema solar. Su periodo orbital, o el tiempo que le toma dar una vuelta alrededor del Sol, es de 687 días. Ese es un año marciano. Cuenta con 2 satélites naturales o lunas, Phobos y Deimos. Los nombres Phobos y Deimos provienen, por supuesto, de la mitología griega. Son dioses gemelos, quienes personifican al terror y el miedo. Hijos de Ares, el dios de la guerra, y es así como los antiguos griegos le llamaban al planeta. El nombre Marte, sin embargo, es el equivalente latino de Ares, y por eso los nombres de sus satélites naturales, Phobos y Deimos, terminan siendo muy acordes. Pero, ¿por qué los antiguos griegos relacionaban a este astro rojizo con Ares, el dios de la guerra? Bueno, porque según su mitología, por un lado, Atenea, hermana de Ares, era la diosa de la sabiduría y de la estrategia bélica, pero por otro, Ares representaba la parte brutal y sangrienta de la guerra, y el color del planeta rojo hizo que se le identificara con el color de la sangre asociada a este dios griego. Lo interesante es que los antiguos griegos acertaron en algo. La causa del color rojizo de Marte es la misma por la cual nuestra sangre es de color rojo. Una buena parte de la composición de la Tierra es hierro, pero casi todo este elemento se encuentra en el núcleo de nuestro planeta.
Pero no sucede lo mismo en el caso de Marte. Buena parte del hierro se encuentra en su superficie y al reaccionar con los restos de oxígeno de la atmósfera forman óxido de hierro, como en la herrumbre que vemos en los metales oxidados, y eso le da su característico color. Nuestra sangre es roja porque contiene la proteína conocida como hemoglobina, la cual transporta oxígeno en nuestra sangre y en su composición tiene un átomo de hierro, y eso define su color, igual que la superficie marciana. Volviendo al marciano, los detalles sobre la atmósfera de Marte nos van a dar más luces sobre por qué no es fácil sobrevivir en este planeta. La película inicia con una fuerte tormenta de arena que obliga a evacuar a los integrantes de la misión Ares 3. En Marte efectivamente existen tormentas, especialmente tormentas de arena. Estas pueden ser muy grandes y tener duraciones que van de semanas hasta meses, y son tan grandes que pueden ser vistas con telescopios desde la Tierra. Pero no son lo suficientemente veloces como para causar los daños vistos en la película. Las tormentas marcianas pueden alcanzar los 96 km/h, lo cual ni siquiera es la velocidad de un huracán de categoría 1 en la Tierra. Pero más importante que la velocidad de las tormentas es la densidad del aire marciano, el cual es muy pero muy fino. La masa de la atmósfera marciana es 200 veces menor que la de la Tierra, es decir, 200 veces menos gases. Menos masa en su atmósfera junto a una gravedad que es 3 veces menor que la de la Tierra hacen que la presión atmosférica de Marte sea 170 veces menor que en nuestro planeta. Por tanto, el aire de Marte puede moverse rápido y ocasionar tormentas, pero no es lo suficientemente fuerte como para convertirse en un peligro como se ve en la película. Y también sucede así en el libro. El autor Andy Weir se excusa en que, a pesar de la rigurosidad científica que se impuso a sí mismo, prefirió usar algo que tenga más impacto dramático al inicio de la historia, así que prefirió eso a la rigurosidad. Entonces, la atmósfera marciana es una de las principales causas por la cual la vida terrestre es insostenible en Marte. No podríamos respirar en su atmósfera por varias razones. Primero, su composición. Está formada en un 95% por dióxido de carbono, el cual es un gas tóxico en esas cantidades para los seres humanos. Por otra parte, el oxígeno es casi inexistente en el aire marciano. Pero incluso si tuviera la cantidad necesaria de oxígeno en su atmósfera, la muy débil presión atmosférica impediría que podamos respirarlo. Pasaría como cuando vas de una ciudad al nivel del mar a una en gran altura. La presión atmosférica disminuye y respiras menos oxígeno, lo cual causa el mal de altura o soroche, como le decimos en algunas partes de Latinoamérica. Y eso pasa con una variación no muy grande de la presión atmosférica al subir un poco la altura. En Marte esa diferencia sería brutal. Otro problema es la temperatura. En general, Marte es muy pero muy frío, con temperaturas que oscilan de los menos 150 grados centígrados hasta los 20 grados centígrados, con un promedio de menos 60 grados. Pero incluso si te encuentras al mediodía en Marte con 20 grados Celsius de temperatura, sucede que al tener una presión atmosférica tan baja, el agua no hierve a 100 grados centígrados como al nivel del mar en la Tierra. 20 grados centígrados pueden ser suficientes para que el agua pase de estado líquido a gaseoso. Y los seres humanos estamos hechos de un 65% de agua en promedio, así que mejor no imaginar qué cosa pasaría. Otra cosa, el campo magnético de Marte. Este es muy débil. La Tierra cuenta con un núcleo activo de hierro que produce un campo magnético que crea lo que conocemos como magnetosfera, imprescindible para bloquear parte de los vientos solares y la radiación cósmica que amenaza a la vida. La magnetosfera es de vital importancia para que la Tierra sea un planeta en donde la vida es sostenible. También es la responsable de las auroras, esas bellas luces que se ven cerca a los polos de la Tierra y que suceden cuando las partículas cargadas emitidas por los vientos solares alteran el campo magnético de la Tierra. Pero Marte no tiene un núcleo activo de hierro como la Tierra y no puede generar un campo magnético lo suficientemente fuerte como para protegerse de la radiación cósmica y de los vientos solares. Queda claro que no se puede sobrevivir en Marte sin un traje espacial, diseñado para proteger contra la lluvia de radiación, para regular la temperatura, proveer de aire respirable y otorgar un nivel de presurización adecuada, entre otras cosas. Pero buena parte de la película sucede con Mark trabajando dentro de un hábitat llamado simplemente el Hub. Así que se supone que este Hub contiene todo lo necesario para la sobrevivencia de humanos en su interior. Sin embargo, la misión Ares 3 se suponía que debería durar solo 31 días y Mark Watney se queda en Marte más de un año. Por tanto, el Hub tiene que durar más de lo proyectado. Y la protección, especialmente la protección de la radiación cósmica, puede verse comprometida. En la realidad, la protección frente a todas esas amenazas son un desafío para la tecnología espacial, y las posibles soluciones para misiones reales a Marte en el futuro están aún en desarrollo. Andy Weir menciona que en su ficción existe un material que protege frente a la radiación cósmica por tiempos prolongados y de esa manera evita el problema.
Y ya que estamos hablando de la atmósfera de Marte, un detalle que sí me hubiera gustado que tuviera la película es la peculiar puesta de sol marciana. En algún momento se ve y luce así, como una puesta de sol terrestre. En la Tierra estamos acostumbrados a los colores anaranjados y rojizos de la puesta del sol, que suceden por la forma en que la luz se dispersa en nuestra atmósfera. Pero en Marte, que tiene un cielo generalmente rojizo, pasa al revés. Las puestas del sol son azuladas. Esto porque el fino polvo muy presente en su atmósfera filtra la luz solar con mayor longitud de onda, es decir, los colores que tiran al rojo, mejor que la luz azulada, que es la más visible cuando el sol sale y se pone. Otro detalle sobre la luz solar es que en la película los días marcianos se ven tan iluminados como en la Tierra, cuando debería verse con mucho menos brillo en su superficie. Marte se encuentra mucho más lejos del Sol que la Tierra y recibe menos luz, es decir, su irradiancia solar es menor, cerca del 43% de lo que tiene la Tierra, por tanto debería verse menos luminoso. Ahora, no hemos hablado hasta este momento de la gravedad y cómo esta afectaría a un humano en Marte. Al ser menos masivo que la Tierra, Marte tiene una gravedad menor, apenas un poco más de un tercio de la gravedad terrestre. ¿Cómo se movería un humano con un tercio de la gravedad terrestre? Bueno, eso no lo sabemos porque no hemos estado allí, pero se han hecho simulaciones. Lo que sí conocemos es cómo se mueve un astronauta a un sexto de la gravedad terrestre, y eso gracias a las grabaciones que se hicieron en los alunizajes de las misiones Apolo. Vemos cómo los astronautas se mueven de una forma peculiar, incluso pueden moverse saltando los dos pies gracias a la menor gravedad lunar. En el caso de la gravedad marciana, esta está en un punto intermedio entre la gravedad terrestre y la gravedad de la Luna. Pero en la película no parece que se vea el personaje de Mark moviéndose de una manera extraña, así que parece que decidieron obviar todo esto en la película. Aunque sí hay unos detalles que estuvieron bien, como cuando vemos a Watney levantando objetos muy pesados y parece poder hacerlo con cierta facilidad. Y eso sucede porque al ser la gravedad marciana el 38% de la terrestre, pues los objetos pesan un 38% de lo que pesaría en la Tierra. Por tanto, si un objeto pesa 10 kilos, en Marte pesaría menos de 4. Y ya que estamos hablando del trabajo en exteriores que realizó Watney, lo vemos a menudo limpiando los aparatos, especialmente los paneles de energía solar. Esto es algo muy común en Marte y un desafío para las misiones en el planeta. Como había mencionado antes, las tormentas de arena son muy común allí y todo se llena de arena muy rápido. En la película usan esto como argumento para darse cuenta de que alguien está limpiando los paneles y empiezan a sospechar que Mark ha sobrevivido. Entonces, hablemos de eso. ¿Cómo se sobreviviría en un planeta en donde no hay vida? Sin poder comunicarse con la NASA por el momento, las chances de Mark de poder ser rescatado recaen en la siguiente misión a Marte, la misión Ares 4, la cual va a tardar algunos años. Por tanto, uno de los grandes retos del protagonista es poder cosechar alimentos en un planeta en donde nada crece. Pero Mark es botánico y cuenta con un suplemento de papas o patatas que puede usar para germinar más de estos tubérculos. Pero, ¿se puede o no hacer crecer papas en Marte? Por supuesto, ya hemos visto que la atmósfera marciana no es para nada amigable con la vida por varias razones. Y por tanto, cualquier cultivo tiene que ser hecho dentro de un hábitat artificial, y eso es lo que se ve en la película. Sin embargo, ¿es el suelo marciano lo suficientemente fértil para hacer germinar algún vegetal o tubérculos como las papas? Pues esa es una pregunta relevante en la vida real si se quiere llevar humanos a Marte o si se quiere tener una base en la Luna. Uno de los problemas del suelo marciano es que no cuenta con algunos de los minerales, nutrientes o materia orgánica necesaria para el crecimiento de vegetación terrestre. Además, presenta una alta salinidad, que es todo un reto para la agricultura, incluso en nuestro planeta. ¿Cómo sabemos que hay alta salinidad en el suelo marciano? Pues misiones reales a Marte, como la del rover Curiosity en el año 2012, nos han permitido tomar muestras del suelo marciano y analizarlo, así que tenemos un buen entendimiento de su composición. Además, un estudio del 2017 demostró que ciertos genotipos de papas pueden resistir la alta salinidad de suelos análogos al marciano y por tanto la germinación es posible. Estos experimentos se hicieron en desiertos como el de La Joya, que queda en Arequipa, Perú, el cual es uno de los suelos terrestres con mayor similitud al suelo del planeta rojo. Y como vemos en la película, para contrarrestar la falta de fertilizantes, Mark usa excrementos desechados por la tripulación, incluso los propios. Ahora, hay un problema mayor con el suelo marciano. Distintos estudios han demostrado que el suelo del planeta rojo contiene percloratos, unos tipos de sales que en las cantidades encontradas en su suelo pueden ser tóxicas para los seres humanos. Y los percloratos son un tipo de sales bastante móviles, lo que quiere decir que las papas cosechadas del suelo marciano van a contener estas sales y su ingesta constante eventualmente podría ser mortal. Se tendría que tratar de alguna manera el suelo marciano para eliminar los percloratos y de esa manera pueda ser un suelo apto para la agricultura. Volviendo al rol de las papas como el alimento principal del protagonista,
Sabemos que estas son nutritivas, pero son principalmente carbohidratos. Contienen algo de proteínas, pero en cantidades muy pequeñas y no pueden ser la fuente principal de proteínas en una dieta humana. Y la ausencia de esta puede ocasionar, entre otras cosas, la pérdida de masa muscular, y es algo que vemos que sucede con Mark hacia el final de la historia. El mayor problema de Mark, como se menciona en la película, es el agua. Necesita grandes cantidades para sobrevivir, pero también para su siembra de papas. En su narración menciona cómo puede conseguir los ingredientes para el agua y cómo crearla. Todos conocemos la fórmula del agua, H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es decir, si tienes hidrógeno y oxígeno puedes crear agua mediante una reacción química. Si liberas gas de hidrógeno puro a la atmósfera, este entrará en contacto con el oxígeno que hay en ella, que está presente en una proporción del 20% de nuestro aire aproximadamente. Pero el hidrógeno y el oxígeno no van a combinarse inmediatamente para formar agua, para eso se necesita la reacción química. Solo hace falta una pequeña chispa o una pequeña llama para que el hidrógeno entre en combustión como el gas inflamable que es. Pero es inflamable porque es el oxígeno del aire el agente que permite la combustión. Esa es la reacción química que produce vapor de agua en el proceso. Recordarán el famoso desastre del Hindenburg, un dirigible que como otros en la época usaban hidrógeno para elevarse. Una pequeña cantidad de energía estática desencadenó la reacción y el Zeppelin explotó en llamas. Y esa explosión creó vapor de agua. Es más, el nombre hidrógeno significa productor de agua y fue bautizado así por Anthony Lavoisier, el padre de la química moderna. Por tanto, lo que necesita Mark Watney es el hidrógeno y el oxígeno necesario para hacer la reacción de forma controlada. Y como explica en la película, su fuente de hidrógeno va a ser la hidracina que se halla en el BDM. El BDM es el vehículo de descenso marciano, el cual se usó por la misión Ares 3 cuando ésta aterrizó en el planeta. El BDM tiene un depósito de hidracina, un compuesto químico de fórmula N2H4, el cual tiene entre sus varios usos el ser combustible para cohetes. Por tanto, como está compuesto por hidrógeno y nitrógeno, Mark va a hacer una reacción química usando iridio como catalizador para separar ambos elementos y así obtener el hidrógeno. Esto es posible, pero tanto la película como el libro minimizan el grave peligro que concierne al manipular hidracina. Es un compuesto altamente tóxico. En la vida real se usan trajes especiales para evitar cualquier contacto con este compuesto. Además, la reacción química para liberar hidrógeno a partir de hidracina es bastante exotérmica. Eso quiere decir que es una reacción que libera energía en forma de calor. Y en este caso, realizar la reacción dentro del hub habría elevado la temperatura a niveles que comprometerían la vida de Mark. Luego está la obtención del oxígeno. Mark en el hub tiene una atmósfera artificial que tiene un 20% de oxígeno tal como lo tenemos aquí en nuestro aire. Pero el suministro de ese oxígeno es limitado y no se puede obtener directamente de la atmósfera marciana porque no existe oxígeno en ella, pero sí existe en forma de dióxido de carbono o CO2, el gas del cual está compuesto el 95% de la atmósfera de Marte. Separar el oxígeno y el carbono del CO2 es algo que pasa naturalmente aquí en la Tierra a través de la fotosíntesis. Las plantas usan luz solar como fuente de energía para separar el carbono y el oxígeno del CO2 que está en el aire. Luego el carbono es usado por las plantas para crear su alimento, básicamente en forma de carbohidratos, y el oxígeno es liberado a la atmósfera. Esta es la fuente fundamental de la existencia de oxígeno en nuestra atmósfera. Y en la ficción del marciano, el BDM tiene un dispositivo que hace algo similar a la fotosíntesis. Toma el CO2 de la atmósfera marciana, separa el carbono y el oxígeno y almacena el oxígeno. Es así que Mark obtiene este elemento y junto al hidrógeno puede empezar a crear la reacción química que produce agua. Cuando se escribió el libro y se hizo la película, nunca se había probado en Marte un dispositivo que pueda extraer oxígeno a partir del aire, pero esta ya existe. En el 2021 el rover Perseverance aterrizó y fue desplegado en Marte, y entre sus instrumentos de prueba está el MOXIE, un instrumento de vanguardia capaz de producir oxígeno a partir del CO2 de la atmósfera marciana. Entonces, quemando oxígeno, Mark puede obtener agua. El problema es que tiene dificultades para hacerlo de forma controlada. Eso porque en el hub ya hay un 20% de oxígeno en su atmósfera artificial y hacer combustión de hidrógeno de forma controlada puede ser muy complicado y muy peligroso, y por eso sucede lo que se ve en la película. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido según lo que se dice en la película, porque luego de la explosión menciona que no tuvo en cuenta el oxígeno residual al exhalar, lo cual sí es verdad porque cuando inhalamos oxígeno no absorbemos completamente este elemento y al exhalar devolvemos oxígeno al aire. Pero ¿por qué no tiene sentido? Bueno, si el hub ya tiene un 20% de oxígeno en su atmósfera artificial, las exhalaciones de Mark realmente no deberían hacer mucha diferencia. En el libro, sin embargo, tiene más sentido porque en el capítulo 5 Mark menciona que para hacer la combustión de forma controlada, baja el nivel de oxígeno del hub al 1%
En ese caso sus exhalaciones sí podrían hacer alguna diferencia en sus cálculos. Pero bajar el oxígeno a este nivel lo fuerza a usar una mascarilla para suministrarse este gas vital, y esa es la razón por la cual las exhalaciones hacen diferencia. Por otro lado, en una futura misión a Marte probablemente se ensayen formas más eficientes de crear agua. Tanto el libro como la película subestiman la cantidad de agua que realmente contiene Marte, pero desde entonces nuevos hallazgos han confirmado que el agua líquida fue muy común en Marte y hoy sabemos que incluso es abundante en el subsuelo marciano fuera de los polos, en donde antes se pensaba que era el único lugar en donde se encontraba agua en forma de casquetes polares. Pero justo en 2015, muy poco antes del estreno de la película, se anunció el descubrimiento de grandes cantidades de hielo en una llanura marciana conocida como Arcadia Planitia. El agua, abundante en el pasado marciano, no se evaporó completamente como se había creído. Por tanto, cabe la posibilidad de poder extraer agua del suelo o subsuelo marciano en una futura misión al planeta, y la NASA ya está ideando formas de poder llevar esto a cabo. Con el problema del alimento resuelto, ahora Mark tiene que resolver su siguiente gran problema: encontrar la forma de comunicarse con la NASA. Sabemos que al inicio de la historia, la tormenta que hizo que la tripulación abandone a Mark Watney provocó además que la antena de comunicaciones principal del hub se dañara y sus piezas más importantes fueran arrastradas y probablemente se perdieran. Por tanto, Mark está completamente incomunicado con la NASA, pero tiene un plan: tomar uno de los vehículos de superficie que tiene consigo y dirigirse hacia la locación del Mars Pathfinder, lo que en la vida real fue una misión importante de la NASA en Marte. Pero más de eso en un momento. Sin embargo, antes de que Mark pueda encontrar la forma de comunicarse con la NASA, una operaria de los satélites de comunicaciones en Marte se da cuenta de algunos cambios en el lugar donde se encuentra el hub de la misión Ares 3, lo que hace suponer que Mark se encuentra con vida. Una de las razones que le hace suponer eso es que los paneles solares se ven limpios. A esto el administrador de la NASA de la ficción responde que pueden haber sido limpiadas por el viento. Aquí tengo que mencionar que este personaje es uno de los menos creíbles de la historia porque parece no tener mucha idea de la organización que administra, porque ese comentario parece ignorar uno de los grandes problemas que tiene Marte. El polvo es muy común en su atmósfera porque es principalmente un gran desierto. Toda la historia de las misiones a Marte han sufrido con el problema del polvo marciano, así que es improbable que el administrador de la NASA diga algo así. En cuanto a las imágenes que descubren que Mark está vivo, existe en la vida real un satélite que puede llevar a cabo esa labor. Ese es el Orbitador de Reconocimiento de Marte, o MRO por sus siglas en inglés. Este satélite de la NASA se encuentra operativo desde el año 2006 y su principal función es buscar indicios de agua en la superficie marciana y también capturar imágenes para poder explorar posibles lugares para misiones futuras. El MRO cuenta con diversos instrumentos científicos, entre ellos una cámara de muy alta resolución llamada HiRISE, que puede distinguir en la superficie de Marte objetos tan pequeños como de 1 metro de longitud. Y por cierto, en la ficción, el lugar donde se encuentra la misión Ares 3 y el hub en donde está Mark Watney es la Cidalia Planitia, una gran llanura que se encuentra hacia el norte del planeta rojo. Y esta es una imagen real de ese lugar tomada por el satélite MRO. Es desde este lugar que Mark tiene que viajar usando el vehículo de superficie hacia un valle llamado Ares Vallis, en donde se encuentran los restos del Mars Pathfinder, una importante misión de la NASA de fines de los años 90 que llevó un aterrizador o lander llamado Pathfinder junto a un rover llamado Sojourner, que fue el primer robot móvil que se desplazó exitosamente en el suelo marciano. De esta forma, Mark podrá hacerse con los restos del Pathfinder y usar su antena para comunicarse con la NASA. Es un buen plan y también una muy buena forma de la historia de incorporar restos de misiones reales en la trama. No se han realizado en la historia de la exploración espacial más misiones a un planeta del sistema solar que a Marte. Después de la Tierra, no hay planeta que conozcamos más que nuestro vecino planeta rojo. Desde los inicios de la era espacial, la carrera en la cual participaban las grandes potencias no solo tenía como objetivo llegar al espacio y a la Luna, sino también ser los primeros en llegar a Marte. Claro, no con una misión tripulada, eso no era factible en la época, pero sí con sondas. Y fueron los soviéticos los primeros en asumir el gran reto. En 1959 ya habían lanzado con éxito una sonda a la Luna, con la llamada Luna 2, el primer objeto humano de la historia que hizo contacto con otro cuerpo celeste. Con la confianza de dicha hazaña, solo un año después se puso en marcha el programa Mars, conocido en Occidente como Marsnik. El objetivo de esas misiones era que la sonda haga un sobrevuelo, es decir, que pase muy cerca de Marte para recopilar datos y tomar las primeras imágenes cercanas del planeta rojo en la historia. Lamentablemente esta vez no tuvieron éxito. Entre 1960 y 1962 hicieron muchas pruebas, pero tuvieron varios problemas
y fallaron en cada intento. Sin embargo, estuvieron muy cerca. El Mars 1, el cuarto intento de enviar una sonda a Marte, se envió exitosamente, pero falló el sistema de comunicaciones y se perdió. Los estadounidenses respondieron rápidamente a este intento de llegar a Marte con su programa Mariner y ganaron esta carrera. Fue en 1964 cuando la sonda Mariner 4 se lanzó con éxito y realizó el primer sobrevuelo planetario en el planeta rojo. La sonda tenía una cámara que capturó las primeras imágenes cercanas de Marte y las primeras en general de un planeta que no era la Tierra. Luego volvieron a tener éxito con las sondas Mariner 6 y 7 en 1969, haciendo un sobrevuelo cercano y consiguieron mejores imágenes. Luego, el 14 de noviembre de 1971, la NASA puso la primera sonda en la órbita de Marte, la Mariner 9, la cual también sería la primera sonda en orbitar otro planeta en la historia. Solo 2 semanas después los soviéticos lograrían lo mismo, pero los estadounidenses ganaron esta parte de la carrera. Pero en diciembre de ese mismo año los soviéticos enviaron la primera sonda que aterrizó en Marte, lo cual fue el primer objeto que llegó a la superficie marciana. El Mars 3 fue el primer lander o aterrizador enviado con éxito. Lamentablemente la señal se perdió luego de pocos segundos del aterrizaje. Esta fue la única imagen que se registró antes de la pérdida de la señal. Pocos años después los estadounidenses lograron poner un aterrizador en Marte con las exitosas misiones Viking 1 y Viking 2, cada una de las cuales contaba con un orbitador y un lander o aterrizador. Esta es la primera imagen clara del suelo marciano tomada por el Viking 1 el 20 de julio de 1976. Y esta es la primera imagen panorámica tomada también ese mismo día. Y esta es la primera imagen a color tomada un día después. Así lucía el aterrizador de la misión Viking, como se ve en esta foto de Carl Sagan junto a una maqueta a escala en el Valle de la Muerte de California. Sagan estuvo involucrado en la divulgación de las misiones y ayudó a escoger los lugares de aterrizaje. Desde entonces, las misiones al planeta rojo no han parado. Se han desplegado varios orbitadores que han estudiado la superficie marciana a fondo, sus valles, sus desiertos y planicies, su atmósfera, su composición y la presencia de agua. Ahora, si bien las misiones Viking lograron desplegar aterrizadores en la superficie marciana, estos no tenían la capacidad de desplazarse, así que tuvieron que pasar más de 20 años desde las misiones Viking hasta que por fin se pudo enviar el primer rover, el cual es un vehículo robótico. El primer rover que aterrizó con éxito fue el Sojourner, en julio de 1997. Se trataba de un robot móvil de 6 ruedas y de pequeño tamaño con cerca de 30 centímetros de altura. Pero el Sojourner viajó dentro de una sonda conocida como el Pathfinder, la cual sirvió como plataforma de aterrizaje, estación meteorológica y repetidor de comunicaciones. Tenía la capacidad de enviar todos los datos del desempeño del Sojourner a la NASA con su sistema de comunicaciones. El Pathfinder contaba con antenas de alta y baja ganancia, una cámara de 360 grados, paneles solares y varios distintos tipos de sensores. Por cierto, el lugar en donde aterrizó el Pathfinder se le bautizó después el Carl Sagan Memorial Station en honor al buen Carl, quien falleció solo pocos días después del lanzamiento de la misión. Es ese lugar donde quedaron los restos del Pathfinder en la vida real, a donde Mark Watney en la ficción se dirige por su proximidad y para poder poner el Pathfinder en marcha y usar su antena para comunicarse con la NASA. Muy buen plan en realidad, como dije antes. Mark emprende su viaje hacia la locación en donde está el Pathfinder y desde la NASA deducen cuáles son sus intenciones y entonces se ponen en contacto con el JPL. El JPL o Jet Propulsion Lab, con sede en Pasadena, California, es uno de los centros de investigación de la NASA y los responsables del diseño y desarrollo de naves espaciales no tripuladas como sondas, rovers, entre otros proyectos de robótica. Han sido responsables de varias de las sondas y rovers de las cuales hemos hablado y también de varias otras como las famosas sondas Voyager. Así que en la historia es hacia el JPL a donde el director de misiones de la NASA se dirige para solicitar ayuda de los ingenieros que aún conservan una réplica de la Pathfinder. Por cierto, cuando Mark llega al lugar en donde se encuentran los restos del Pathfinder, encuentra primero los restos del paracaídas que fue parte del aterrizaje de la sonda y también al rover Sojourner que ha estado inactivo por décadas. La escena nos deja apreciar lo pequeño que fue ese rover y reitero esto porque las dimensiones de los rovers enviados en misiones subsiguientes fueron mucho más grandes. El rover de la NASA en Marte más reciente es el Perseverance. Este tiene casi 3 metros de largo, casi del tamaño de un auto. Volviendo a la historia, el plan de Mark tiene éxito. Puede conectar el Pathfinder a una fuente de energía y este logra conectarse a la red de comunicaciones de la NASA.
pero el Pathfinder no tiene un parlante o una pantalla que pueda mostrar información, así que la NASA no puede comunicarse con él. Lo que sí tiene el Pathfinder es una cámara estereoscópica, acoplada a un mástil y con la capacidad de girar 360 grados. Mark puede ser fotografiado con ella, pero no pueden comunicarse con él, excepto que pueden mover la cámara desde el JPL y así pueden apuntar a una opción que Mark les muestra. Entonces, la idea de Mark es poner un abecedario alrededor del Pathfinder para que la cámara se posicione en las letras sucesivamente y pueda recibir información. Pero como dice él mismo, tendría que colocar 27 espacios alrededor de la cámara y el ángulo de visión sería muy reducido, de alrededor de 13 grados, lo cual podría causar malentendidos. Así que se le ocurre usar el sistema hexadecimal para reducir los 27 espacios a solo 16 y uno más para la pregunta. Pero, ¿qué es el sistema hexadecimal exactamente? Primero, no es el reemplazo de un abecedario. El hexadecimal es un sistema numérico, como el decimal, que es el sistema que nosotros usamos para representar nuestros números. El sistema decimal usa 10 dígitos, del 0 al 9, representando esos valores. El 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Pero cuando queremos representar el valor 10, necesitamos usar 2 dígitos para eso, el 0 y el 1, y así representar el valor 10. Pero el sistema hexadecimal sirve también para representar valores numéricos, pero tiene base 16, es decir, tiene disponible 16 dígitos para representar valores. Usa los dígitos del 0 al 9 como el sistema decimal, pero añade 6 dígitos más, usando letras del abecedario, de la A hasta la F, y esos son todos sus dígitos disponibles, los 16. Por tanto, en hexadecimal, cuando llega el momento de representar el valor 10, se usa la letra A. En realidad, la convención, especialmente en informática en donde se usan los números hexadecimales a menudo, es usar el prefijo 0x. Por tanto, 0xa es como representamos el valor 10 en hexadecimal, 0xb es el 12 o 0xf es 16. Y como f es el último dígito hexadecimal, para representar el valor 17, ahora sí necesitamos 2 dígitos hexadecimales. 1 y 0 en hexadecimal no es 10, sino el valor 17. Espero no perderlos con esta información, pero van a ver que también es muy interesante. Pero se deben estar preguntando, ¿para qué Mark necesita el sistema hexadecimal si también es solo un sistema numérico como el decimal? Verán, en informática existe un estándar para representar caracteres y símbolos con valores numéricos, y ese estándar es conocido como ASCII. Todos los caracteres que tienes en el teclado de tu computadora o en el teclado de tu smartphone, al presionarlos, la computadora lo entiende como un valor numérico. Porque eso es todo lo que una computadora puede entender, valores numéricos, aunque en el sistema binario. El estándar ASCII representa caracteres en valores numéricos, y estos caracteres pueden ser letras minúsculas, letras mayúsculas, otros números y básicamente todo lo que ves en tu teclado y un poco más. Y los valores del ASCII van del 0 al 255. ¿Por qué? Bueno, un byte en una computadora puede representar 256 valores. De esa forma, un carácter ASCII siempre va a pesar un byte en el almacenamiento de la computadora. Es así como, por ejemplo, la letra S minúscula es el valor 115 en ASCII. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué simplemente no usó el sistema decimal para representar los valores ASCII? Bueno, porque el hexadecimal es muy compatible con el binario, al ser 16 múltiplo de 2. Además, con 2 dígitos hexadecimales puedes representar hasta el valor 255, que es FF en hexadecimal. Para representar lo mismo con el sistema decimal necesitas 3 dígitos. Por eso justamente vemos a Mark usar una tabla de conversión de hexadecimal a ASCII y obtiene así caracteres que puede leer y finalmente la comunicación es exitosa. Y de esta forma le envían también caracteres que representan un código de computadora para hackear el vehículo de superficie y poder ahora comunicarse rápidamente a través de su interfase. Bueno, rápidamente en realidad no. Marte está tan lejos que las comunicaciones tardan mucho. Las señales viajan a la velocidad de la luz y a esta le puede tomar hasta 22 minutos llegar hasta Marte y una respuesta tardaría 22 minutos más. En el caso de la película, las comunicaciones ida y vuelta tardan hasta 32 minutos en ese momento, como se menciona, pero por supuesto los tiempos pueden variar según las posiciones de Marte y la Tierra en su órbita. Avancemos hacia la conclusión de la historia. Mark sufre un accidente cuando una filtración en la esclusa de aire del hub produce una explosión y su siembra de papas perece. Ahora, la NASA tiene que enviar una sonda para reponerle provisiones, pero por acelerar el proceso este no sale bien y se produce una explosión durante el lanzamiento.
Mientras, Mark tiene que reducir sus raciones para resistir hasta la misión Ares 4, pero esta va a tomar todavía mucho tiempo en llegar. Así que aquí viene la solución. La tripulación de la misión Ares 3, quienes pensaban habían perdido a Mark en un principio, ya se enteraron que en realidad se encuentra con vida mientras están de regreso a la Tierra. Entonces, Rich Pornell, un ingeniero de astrodinámica del JPL, tiene una idea para rescatar a Mark. La tripulación de la Ares 3, a bordo de la nave espacial Hermes, en lugar de regresar a la Tierra, puede usar la gravedad de esta para realizar una asistencia gravitatoria, volver a impulsarse y tomar un viaje de regreso a Marte. Y gracias a la disponibilidad de la sonda china Tianzheng, esta va a ser usada para equipar de provisiones a la Hermes cuando ésta pase cerca de la Tierra durante la asistencia gravitatoria. Pero, ¿qué es exactamente una asistencia gravitatoria? Bueno, se trata de una maniobra que ha sido esencial para la exploración espacial. Primero, para enviar una sonda o una astronave, tripulada o no, se necesitan cohetes que usan propulsantes, es decir, masa que es expulsada a gran presión para que se produzca la propulsión. Pero esto tiene una limitante, porque para que una nave lleve consigo propelente o propulsante, necesita que su masa aumente. Y si su masa aumenta, necesita más propulsión para poder escapar de la Tierra y de la órbita del Sol. Hablamos de una limitación inherente de los sistemas de propulsión convencionales. Es ahí donde la asistencia gravitatoria juega un rol vital. Consiste en usar el campo gravitatorio de un cuerpo celeste para que una nave o sonda pueda acelerar o desacelerar. Se trata de ganar más momento, en este caso momento cinético. Una analogía es, por ejemplo, lo que sucede con una persona en una patineta, que usa una rampa curva para descender y ascender hacia el otro extremo. Usa la caída a causa de la gravedad para ganar velocidad o momento y puede subir al otro extremo con cierta facilidad. Además de ganar velocidad, la asistencia gravitatoria permite cambiar de dirección. Uno de los ejemplos más famosos fueron las trayectorias trazadas para las sondas Voyager. Aquí vemos un ejemplo de la trayectoria de la Voyager 1 en color fucsia, saliendo de la Tierra para encontrarse con Júpiter, en donde acelera y cambia de dirección hacia el encuentro de Saturno, en donde vuelve a ganar velocidad gracias a otra asistencia gravitatoria. En el caso de la nave Hermes en la película, lo que se propone es que ésta acelere cuando está por llegar a la Tierra, pueda recibir provisiones gracias a la sonda Tianzheng y usa el campo gravitatorio de la Tierra para hacer una asistencia gravitatoria, poder cambiar su dirección y acelerar con rumbo de nuevo a Marte. Por cierto, algo que casi olvido mencionar es el sistema de propulsión de la nave Hermes. En el libro y la película se establece que usa un propulsor iónico, no los propulsores químicos que usamos principalmente en nuestra época. Los propulsores iónicos, en lugar de expeler un montón de gas para ganar velocidad, expelen iones, átomos cargados positivamente que son acelerados por electricidad. Y la fuente de esta electricidad puede ser energía solar o energía nuclear. Y tiene como resultado una eficiencia muy superior y que permite que una nave pueda ser más ligera porque no tiene que llevar consigo toda la masa que necesita un propulsor químico. Lo más interesante es que los propulsores iónicos ya los tenemos y la NASA ha experimentado con ellos durante décadas. En 1998 se puso en marcha la misión Deep Space One, la primera sonda en usar enteramente un propulsor iónico. También se usan propulsores iónicos para ajustar las órbitas de algunos satélites. Sin embargo, no han sido usados a gran escala aún, pero es una tecnología que se viene desarrollando y que va a ser muy importante y ventajosa en el futuro. Moviéndonos adelante en la historia. Luego de meses de espera a que llegue la tripulación del Ares 3 a su rescate, Mark ahora debe tomar un largo viaje hacia el cráter de Schiaparelli, en donde se encuentra el MAV, el vehículo de ascenso marciano, que llegó ahí un tiempo antes para la misión Ares 4. Mark tiene que realizar este largo recorrido haciendo un gran sacrificio, reduciendo raciones de comida, parando a recargar la energía necesaria usando paneles solares y llevando consigo todo lo necesario para las comunicaciones. El cráter de Schiaparelli, en donde se encuentra el MAV, se llama así en honor a Giovanni Schiaparelli, astrónomo italiano del siglo XIX, quien hizo estudios importantes del planeta rojo en su época, incluyendo la elaboración de los primeros mapas de la superficie marciana en base a observación telescópica. Si te preguntas para qué sirve el MAV, el vehículo de ascenso marciano, es porque la nave Hermes en sí no puede aterrizar o despegar de Marte, porque eso sería ineficiente e impráctico. La Hermes solo se encuentra en órbita, mientras que un vehículo de descenso hace el aterrizaje y uno de ascenso, es decir, el MAV, se usa para despegar y acoplarse a la Hermes. Pero en el caso del rescate de Mark, la Hermes no va a poder hacer una órbita estacionaria, va a tener que pasar y hacer solo un sobrevuelo para poder regresar luego a la Tierra, y por eso solo va a pasar muy cerca, esperando interceptar el MAV.
pero este vehículo de ascenso no tiene la velocidad necesaria para poder alcanzar la Hermes durante el sobrevuelo. Por tanto, los ingenieros de la NASA le indican que tiene que aligerar el MAB y eliminar varios componentes para disminuir su masa drásticamente y así pueda alcanzar mayor velocidad. Hacer eso es obviamente muy peligroso, pero en la historia así es como tiene que hacerse. Incluso tiene que deshacerse de la parte superior del MAB y reemplazarlo solo con una lona o carpa. Mencionan que esto no sería un gran problema porque la atmósfera de Marte es muy fina y por tanto no habría mucha fricción, como había mencionado yo al inicio. Pero es curioso que mencionen esto cuando en la premisa de la historia tenemos una tormenta tempestuosa, lo cual, como también ya expliqué, no es posible. Bien, luego de que Mark aligera el MAB y el Hermes se acerca para realizar el sobrevuelo en Marte, ahora Mark prepara el lanzamiento y va al encuentro de sus antiguos compañeros de tripulación. Todo parecía ir yendo bien, pero hay una diferencia importante en la velocidad de interceptación. Para que el MAB y el Hermes puedan interceptarse, necesitan que ambos tengan una velocidad muy parecida, pero ahorita tienen una diferencia de 42 metros por segundo. Pero Mark tiene una idea: hacer un agujero en uno de los guantes del traje espacial y debido a la presión interior expulsaría una buena cantidad de la atmósfera de su traje y así podría propulsarse. Sin embargo, la comandante Lewis le dice algo que es muy cierto: si hace tal maniobra crearía un empuje vectorial que no podría controlar. El empuje vectorial es la capacidad que tiene un cuerpo en propulsión de cambiar la dirección de su empuje. Por ejemplo, los misiles balísticos tienen esta capacidad. Al ser propulsados, su empuje vectorial le permite cambiar su dirección. Pero la física nos dice que cambiar el empuje vectorial de forma arbitraria puede causar problemas. Este cambio en la dirección del empuje está en relación al centro de masa del objeto que está siendo propulsado. Mark menciona que podría volar como Iron Man, pero eso no es posible. Que la propulsión salga de las manos haría que se mueva de forma impredecible. Y en realidad eso se ve en la misma película, en un principio. Pero unos instantes después sí logra volar como Iron Man. Y esto por arte de magia, porque como mencioné, la física no permitiría que pase algo como se ve en pantalla. El empuje vectorial está en relación al centro de masas. Y claro, las manos no son el centro de las masas de un cuerpo humano y por tanto lo que debería verse es que empieza a dar vueltas sobre su propio eje y no podría desplazarse como se ve en la película. Sin embargo, así lo hicieron y finalmente se concreta el rescate de Mark Watney. Quizás es un problema que pudieron resolver de otra manera. Al menos el libro no tiene ese error, pese a que el final es muy parecido, no se usa ese recurso. Pero de todas formas, Mark Watney es rescatado y con eso concluimos la historia. Uno de los grandes méritos del Marciano, tanto el libro como la película, es haber acercado muy bien la ciencia de la exploración espacial al público en general. Especialmente por la forma en que lo hace, con rigurosidad, pero al mismo tiempo con ligereza y humor. Claro, como hemos visto en este video, la rigurosidad científica no es infalible. Se toman algunas licencias para hacer la historia mucho más amena, pero aún así, la ciencia y la rigurosidad está muy por encima del promedio de las películas de ciencia ficción de Hollywood y eso es un logro importante. Y en su mensaje está sin duda el poder de la resiliencia. Saber afrontar y dar batalla en las circunstancias más adversas con buena onda, poniéndole buena cara a los problemas. Y de paso nos enseña los peligros a los cuales están expuestos los astronautas. Ellos no son gente regular. Más allá de su conocimiento y disciplina, destaca lo muy valiente que tienen que ser para convertirse en uno. Porque su trabajo en muchas ocasiones requiere dar pasos que ningún otro humano ha dado antes. Por otro lado, otro de los mensajes es la capacidad de colaboración entre países. En la historia, China apoya a los Estados Unidos con la sonda que necesitaban para volver a equipar de provisiones a la nave Hermes. Es algo que no parece que sucedería en nuestra realidad. Vivimos en una era en donde los gobiernos toman enfoques cada vez más nacionalistas, que a veces no se distingue mucho del chauvinismo. Sin embargo, la ciencia siempre se ha hecho con colaboración, incluso en las épocas de la Guerra Fría. Para los hombres y mujeres de ciencia, el conocimiento es la única bandera. Y de hecho, es algo que deberíamos replicar en otros ámbitos si realmente queremos avanzar como humanidad. Muy bien amigos, y con eso llegamos al final de este video, espero que les haya gustado y si es así, por favor, dale like. Si tienes algún comentario o sugerencia de otra película o serie de ciencia ficción la cual pueda analizar de esta misma manera, ponlo aquí en los comentarios de abajo que yo siempre los estoy leyendo. Y por favor, si no te has suscrito, suscríbete y apoya así al canal. Y no olviden que las fuentes de la investigación de este video las van a poder encontrar en un enlace que está en la descripción de este video. Hagan clic allí y van a poder encontrar con mucho detalle todas las fuentes. Bueno, yo me despido, mi nombre es Harold y esto fue Odisea del Cosmos.